Buenas noches. Nos reunimos una vez más en este espacio dedicado a las crónicas de lo inexplicable. Soy su cronista, y mi única labor es la de ser un puente entre sus oídos y los testimonios que yacen en las sombras del olvido. La figura del sacerdote ocupa un lugar único en el imaginario colectivo. Es un hombre de fe, un erudito de lo divino, y en la tradición, el principal soldado en una guerra invisible contra el mal. Su vida es una de disciplina y convicción. Pero, ¿qué ocurre cuando esa convicción se enfrenta a una oscuridad que no responde a rezos? ¿Qué pasa cuando la fe se resquebraja, no por falta de creencia, sino por la abrumadora presencia de su adversario? Las historias de esta noche son íntimas y perturbadoras. Provienen de hombres que vistieron el alzacuello, que consagraron su vida a Dios y que en el silencioso cumplimiento de su deber se encontraron cara a cara con el infierno. La siguiente crónica fue reconstruida a partir del diario personal de un sacerdote, a quien llamaremos Padre Damián, que sirvió discretamente como exorcista auxiliar para la Arquidiócesis de México durante los turbulentos años 70 y 80. Un familiar suyo, tras su muerte, me permitió el acceso a estos escritos, con la condición de mantener el más estricto anonimato. El diario revela el inmenso peso espiritual de su labor, pero un caso, al que se refiere solo como el confesor, parece haber sido la prueba que erosionó su espíritu hasta los cimientos. Extracto del diario, 12 de junio de 1978. Hoy me fue asignado un nuevo caso. No es el típico escenario de blasfemias y contorsiones que los laicos imaginan. La paciente es una joven, Elena, de apenas 19 años. Su familia, devota y desesperada, la trajo después de meses de visitas a médicos y psiquiatras. No hay diagnóstico. Elena sufre de episodios de trance, pero no son violentos. Cae en un estado de quietud absoluta, con los ojos cerrados, y comienza a hablar. El problema no es que hable, sino lo que habla y cómo lo habla. Durante la primera sesión, en una pequeña capilla anexa al arzobispado, presencié el fenómeno. Elena, sentada frente a mí, simplemente se apagó. Su respiración se hizo superficial, su rostro una máscara de serenidad, y entonces una voz diferente emergió de sus labios. Era la voz de un hombre, rasposa y cansada. Con una precisión escalofriante, la voz confesó un fraude fiscal cometido por un conocido comerciante de la Merced. Detalló cifras, fechas, nombres. Un pecado oculto, conocido solo por el pecador y por Dios. Yo, por supuesto, no tenía forma de verificarlo, pero la convicción en la voz era absoluta. Extracto del diario, 28 de junio de 1978. He visto a Elena 3 veces más. El patrón se repite, pero la entidad es más astuta de lo que pensé. No es un demonio de legión, de los que se anuncian con azufre y soberbia. Este es un ser de conocimiento, un parásito del alma que se alimenta de los secretos más oscuros. Hoy habló con la voz de una mujer. Confesó una infidelidad, detallando los encuentros clandestinos con el esposo de su mejor amiga, una feligresa de mi propia parroquia. Mientras hablaba, sentí un frío que no era de este mundo. No era el frío del miedo, sino el de la desilusión. La entidad no busca asustarme con fuerza bruta, busca envenenarme con la verdad. Comienzo el rito de exorcismo, rocío el agua bendita. Elena no reacciona. La voz simplemente hace una pausa y dice: El agua limpia el cuerpo, Padre. Pero, ¿qué limpia el secreto que guarda en el corazón? Me siento como un médico tratando de curar una plaga con un vaso de agua. Esta cosa no está en ella, sino que habla a través de ella. Elena no es la poseída, es el confesionario. Extracto del diario.
19 de julio de 1978. El caso me está consumiendo. Duermo poco. Cada sesión es una nueva herida en mi fe. No en Dios, sino en la humanidad. La entidad se ha vuelto más personal. Hoy habló con la voz de un joven. Confesó haber robado las joyas de su propia abuela mientras agonizaba. Era el nieto de doña Elvira, una de las mujeres más piadosas de mi comunidad, quien me había pedido que rezara por el alma de su nieto descarriado. La entidad lo sabía. Al terminar la confesión, añadió con un tono de falsa inocencia: ¿Le dará la extrema unción a esta alma, Padre? ¿O el secreto es demasiado sucio para sus manos? Es una tortura psicológica. Me obliga a ser el sacerdote de los peores pecados, de aquellos que nunca llegarán a un confesionario real. Me convierte en el basurero de la miseria espiritual de mi rebaño, y la entidad lo disfruta. Siento su gozo perverso en cada pausa, en cada detalle escabroso. Su objetivo no es el cuerpo de Elena, su objetivo es mi alma. Quiere que me ahogue en la podredumbre que me revela. Extracto del diario 5 de agosto de 1978. Hoy ha cruzado una línea. Durante el rito, mientras yo sostenía el crucifijo frente a Elena, la voz que emergió fue la de un colega, un sacerdote que conozco. Confesó un pecado de soberbia, de ambición, de haber conspirado contra otro clérigo para obtener una mejor parroquia. Describió sus pensamientos, sus celos, sus pequeñas traiciones con una claridad que me heló la sangre. Incluso los hombres de Dios tienen sus demonios, ¿no es así, Damián? Dijo la voz, usando mi nombre por primera vez. Tú también los tienes. Yo los conozco. Conozco el orgullo que sientes cuando un feligrés alaba tus sermones. Conozco la pequeña envidia que sentiste cuando nombraron a Méndez en lugar de a ti para el Consejo Diocesano. Pecados pequeños, semillas. Yo puedo hacerlas crecer. Me retiré de la sesión sintiéndome físicamente enfermo. Esta cosa no solo conoce los secretos de los demás, conoce los míos. Me está desnudando, capa por capa, mostrando la fragilidad de mi propia vocación. Último extracto del diario, 14 de agosto de 1978. No puedo más. Esta será mi última sesión con Elena. El obispo, preocupado por mi salud, ha asignado el caso a otro. Pero debo intentarlo una última vez. He ayunado y rezado por 3 días. Me siento débil de cuerpo, pero espero que fuerte de espíritu. Entro en la capilla. Elena ya está en su silla, esperándome. Cae en trance casi de inmediato. El aire se vuelve denso y frío. Comienzo el rito, con voz fuerte. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. La voz que sale de Elena no es de hombre ni de mujer. Es una amalgama, un coro de todos los pecadores que he escuchado. Es la voz de la miseria misma. ¿En nombre de quién, Damián? Dice el coro. ¿Del Padre que permite esto? ¿Del Hijo cuya sangre no parece limpiar los corazones? ¿O del Espíritu que te ha abandonado en esta silla? Sigo rezando, mis manos temblando. Aprieto el crucifijo. Esa cruz es un símbolo hermoso, Padre. Continúa la voz. Pero es solo madera y metal. El verdadero peso no está en tu mano, está en tu memoria. ¿Quieres saber el último secreto? ¿El que te hará soltar esa cruz para siempre? No te escucharé, espíritu inmundo, grito, aunque una parte de mí, una parte terrible y curiosa, desea saberlo. Oh, sí lo harás, susurra la voz, y esta vez es una sola voz, una voz que reconozco, una voz que me hiela el alma. Es la voz de mi propio padre, fallecido hace años. Hijo mío, dice la voz con una tristeza infinita, hay cosas que nunca te conté. Hay pecados que un hombre se lleva a la tumba, pero yo no. Yo te los confieso a ti, ahora.
El resto de la página está arrancada. Las siguientes páginas del diario están en blanco. El padre Damián fue relevado de sus funciones como exorcista poco después de esta fecha. Pasó el resto de su vida en una pequeña parroquia rural, y quienes lo conocieron dicen que se convirtió en un hombre silencioso y melancólico que parecía cargar con el peso de todos los pecados del mundo. El diario del padre Damián es un testimonio aterrador de la guerra psicológica y espiritual que estos hombres enfrentan. El mal no siempre se presenta con cuernos y fuego. A veces, su arma más letal es la verdad. Pero, ¿qué sucede cuando un sacerdote no busca al demonio, sino que tropieza con él en el cumplimiento de su deber más mundano? La siguiente historia, enmarcada como una investigación, nos lleva a los archivos de la diócesis de Zacatecas. Un joven sacerdote con un profundo amor por la historia, a quien protegeremos bajo el seudónimo de Padre Fernando, nos hizo llegar una serie de documentos. Su labor en los archivos históricos de la diócesis de Zacatecas era organizar y catalogar siglos de burocracia eclesiástica. Fue en un sótano polvoriento donde encontró un expediente que nunca debió ser abierto, una carpeta de cartón sellada con lacre y atada con una cinta roja descolorida. La etiqueta, escrita con una caligrafía elegante, decía: Incidente, Parroquia de San Miguel de la Sierra, 1928, no abrir. La curiosidad del historiador venció a la prudencia del sacerdote. Rompió el sello. Lo que encontró dentro fue una serie de cartas escritas a mano, la correspondencia entre el obispo de la época y el padre Anselmo, el entonces párroco de una iglesia en un remoto pueblo minero. Las cartas cuentan una historia de horror gradual. Primera carta. Del padre Anselmo al obispo. 15 de marzo de 1928. Su Excelencia, le escribo con gran tribulación. Como sabe, hemos concluido la renovación de la sacristía. Durante la obra, al derribar una pared falsa que no aparecía en los planos originales, los albañiles hallaron un pequeño nicho oculto. Dentro, sobre un trozo de terciopelo raído, había un relicario de plata. No es de ningún santo que yo reconozca. Es pequeño y sin inscripciones. Movido por una curiosidad que ahora lamento profundamente, lo abrí. No contenía un hueso o un trozo de tela. Dentro había solo un diente humano, ennegrecido por el tiempo, y un mechón de cabello oscuro y grueso. Desde ese día, Su Excelencia, la paz ha abandonado esta santa casa. Segunda carta. Del padre Anselmo al obispo. 29 de marzo de 1928. Los fenómenos empeoran. Los objetos en la sacristía se mueven solos. Las casullas y albas amanecen en el suelo, a veces con pequeños desgarrones. El vino de consagrar se avinagra en el copón cerrado. Anoche, el sacristán, un hombre mayor y de probada piedad, huyó despavorido, jurando que escuchó una voz susurrarle blasfemias al oído mientras preparaba el altar para la misa matutina. Yo mismo, al entrar a la sacristía, siento un frío que cala los huesos y un olor a tierra de tumba, a podredumbre. He intentado bendecir el lugar repetidamente, pero el agua bendita se evapora al tocar las paredes. Siento una presencia, una voluntad malévola y burlona. Tercera carta, telegrama urgente, del padre Anselmo al obispo. 10 de abril de 1928. Algo terrible ocurre. Me imita. Ayuda. Cuarta carta. Del padre Anselmo al obispo. 12 de abril de 1928. Perdón por la premura de mi mensaje anterior, Su Excelencia. El miedo me consumía. Debo intentar explicarlo. La presencia ha comenzado a tomar mi forma. 2 feligreses juraron haberme visto en el mercado mientras yo estaba en la iglesia impartiendo catecismo.
Dicen que los miré con odio y les dije palabras soeces. Anoche, mi nuevo sacristán, el anterior renunció, me dijo que me vio entrar a la sacristía para luego encontrarme a mí mismo saliendo del confesionario en el otro extremo de la iglesia. No es un espíritu, Excelencia. Es un doppelganger, un doble maligno que ha surgido de ese maldito relicario. Usa mi rostro para sembrar el escándalo y la duda. Siento que me está vaciando, que me está reemplazando. A veces, al mirarme en el espejo, no reconozco mis propios ojos. Quinta carta. Del obispo al padre Anselmo. 20 de abril de 1928. Hijo mío, sus cartas me llenan de la más grave preocupación. He consultado con quienes tienen conocimiento en estas materias oscuras. Lo que describe es característico de una infestación demoníaca de alto nivel, una que busca no solo poseer un lugar, sino suplantar a un siervo de Dios para corromper a su rebaño desde adentro. No debe enfrentarlo solo. Por la autoridad que me es conferida, le ordeno lo siguiente. Selle la puerta de la sacristía inmediatamente. Use ladrillo y mortero. No saque nada de allí. No intente ningún otro rito. Será relevado de su cargo y trasladado a un monasterio de clausura para su recuperación espiritual y física. Un sustituto llegará en una semana. No hable de esto con nadie. Que Dios se apiade de su alma. El expediente terminaba ahí. No había más cartas. Movido por un impulso, el padre Fernando buscó en los registros posteriores. Encontró el nombramiento del nuevo párroco para San Miguel de la Sierra en mayo de 1928. Pero del padre Anselmo no había nada. Ningún registro de su traslado a un monasterio. Ninguna nota sobre su estado. Simplemente desapareció de los archivos de la iglesia, como si nunca hubiera existido. La investigación de Fernando lo llevó a viajar al pueblo minero. La iglesia de San Miguel de la Sierra seguía en pie, un edificio de cantera y piedra azotado por el viento. Al hablar con el párroco actual, un hombre anciano y amable, le preguntó por la sacristía. El sacerdote lo miró con extrañeza. Esa sacristía no se usa, padre. Lleva tapiada más de 80 años. Hay una pared de ladrillos donde debería estar la puerta. Mis predecesores me dijeron que fue por un problema estructural, una falla en los cimientos, una orden del obispado de aquel entonces. Fernando sintió un escalofrío. Le preguntó si podía verla. El anciano sacerdote, encogiéndose de hombros, lo guió a través de la iglesia. Detrás del altar, en un pasillo estrecho, estaba una pared de ladrillos viejos, cubierta de polvo, sin ninguna marca que indicara que alguna vez hubo una puerta. Mientras la observaba, Fernando posó su mano sobre la pared. Estaba helada, y por un instante, solo un instante, juró haber escuchado, desde el otro lado de los ladrillos, el sonido débil de una voz que era idéntica a la suya, y susurraba su propio nombre. La historia del padre Anselmo nos advierte que hay puertas que es mejor dejar cerradas y secretos que el tiempo entierra por una razón. El mal puede anidar en los lugares más santos. Pero, ¿qué ocurre cuando la confrontación no es en un lugar, sino con una persona? Cuando un sacerdote se enfrenta no a un demonio, sino a un ser humano cuya alma es un abismo. La siguiente crónica le fue confiada a este canal por un sacerdote que trabajó en las zonas rurales de la Huasteca Potosina. La fe en México es un tapiz complejo, tejido con hilos de catolicismo y raíces prehispánicas. En las zonas rurales, especialmente, esta fusión crea devociones y rituales que no aparecen en ningún catecismo. El padre Javier,
un hombre que dedicó 40 años de su vida a las misiones en la Huasteca Potosina, me compartió una experiencia de sus primeros años como sacerdote, una que le enseñó que el mal a veces no lleva nombres bíblicos y que la fe tiene que aprender el idioma del lugar para poder sobrevivir. Recién ordenado y lleno de un fervor juvenil, el padre Javier fue enviado a una pequeña parroquia en las montañas, cerca de Xilitla. Era un lugar de una belleza abrumadora y una pobreza profunda. La iglesia era una construcción humilde, de adobe y techo de teja, y sus feligreses eran gente del campo, de rostro curtido por el sol y de hablar pausado. Javier notó desde el principio la peculiaridad de su fe. Eran devotos, asistían a misa y respetaban los sacramentos, pero también practicaban otros ritos. Dejaban ofrendas de flores silvestres y granos de maíz a los pies de los árboles más viejos y hablaban en susurros de una entidad local a la que no llamaban santo ni demonio. Simplemente le decían el que cuida o el sediento. Se decía que esta entidad controlaba la lluvia, la fertilidad de la tierra y la salud del ganado. Para mantenerlo contento, había que hacerle ofrendas. El padre Javier descubrió, con horror, que el lugar preferido para estas ofrendas era la propia iglesia. Cada mañana encontraba en la puerta trasera de la sacristía pequeños montículos de sal, a veces plumas de gallina o huesitos de animales pequeños. Al principio lo atribuyó a simples supersticiones y se limitaba a barrerlo, sermoneando en la misa dominical sobre la idolatría y el primer mandamiento. Los ancianos del pueblo le advirtieron con respeto: «Padre, no lo ofenda, él estaba aquí antes que la cruz. No es malo si se le respeta, solo tiene sed». «¿Sed de qué?», preguntaba Javier con impaciencia. «Sed de que se le reconozca, sed de sal», respondían los ancianos. Impulsado por el celo de purificar la fe de su rebaño, Javier decidió tomar medidas más drásticas. Una noche, esperó oculto y vio a una anciana dejar un pequeño montículo de sal. Cuando ella se fue, Javier salió, recogió la sal con desprecio y la arrojó al camino. Esa noche, el mal respondió. El primer signo fue el agua bendita. A la mañana siguiente, la pila de la entrada estaba completamente seca, como si el agua se hubiera evaporado en una noche. El sagrario, donde se guardaban las hostias consagradas, estaba cubierto por una fina capa de moho verdoso que había aparecido de la nada. Y en el centro del altar había un pequeño y perfecto montículo de sal. Javier sintió un miedo que no era teológico, sino primitivo. Bendijo el lugar de nuevo, limpió todo y celebró la misa con la voz temblorosa. Durante el sermón, mientras hablaba del poder de Cristo sobre el mal, una corriente de aire helado recorrió la iglesia, apagando todas las velas del altar simultáneamente. Los feligreses ahogaron un gemido. Las noches se convirtieron en una tortura. En la soledad de la casa parroquial, Javier escuchaba ruidos, pasos en el techo de lámina, no de un animal, sino pesados, humanos, golpes en su ventana, secos y rítmicos, y susurros que parecían venir de las paredes mismas, en un dialecto que no entendía, pero cuyo tono burlón era universal. Perdió peso. Ojeras oscuras rodeaban sus ojos. Su fe, antes un pilar de granito, se sentía ahora como un castillo de arena contra una marea oscura. La entidad no era un demonio de sus libros, no respondía al latín, no temblaba ante el crucifijo. Era algo más antiguo, elemental, ligado a esa tierra. La confrontación final ocurrió durante la fiesta patronal. Se desató una tormenta terrible, una de esas tormentas de la sierra que parecen querer desgarrar el cielo.
La electricidad se fue, sumiendo al pueblo en una oscuridad total. La iglesia estaba llena de gente, refugiándose de la lluvia y rezando a la luz de las velas. En mitad de la oración, la gran puerta de madera de la iglesia se abrió de golpe, con una fuerza que no era del viento. Un silencio absoluto cayó sobre la congregación. En el umbral, recortada contra la furia de la tormenta, había una figura. No era humana, era alta, delgada y parecía hecha de tierra mojada y raíces retorcidas. No tenía rostro, solo dos oquedades que brillaban con una luz pálida y enfermiza, y de su cuerpo goteaba agua salada que chisporroteaba al tocar el suelo de piedra. Era el sediento. La gente gritó, se encogió en las bancas. El padre Javier, temblando, se puso de pie. Sostuvo su crucifijo en alto. «En el nombre de Cristo te ordeno que te vayas», gritó, su voz casi perdida en el estruendo del trueno. La criatura inclinó su cabeza, un gesto lento y deliberado, y entonces habló, no con una voz, sino con la voz de la tierra misma, un sonido grave y retumbante que pareció salir del suelo. No habló en español ni en náhuatl. Habló directamente en la mente de Javier. Tu Dios es un Dios del desierto. Su poder aquí es prestado. Yo soy de esta tierra, de esta piedra, de esta agua. Mis raíces son más profundas que los cimientos de tu casa. Me has ofendido. Me has negado mi tributo. Tienes sed de fe, sacerdote. Yo tengo sed de sal. La criatura levantó un brazo hecho de ramas y lodo. La puerta de la sacristía se abrió con violencia. Los pequeños sacos de sal que Javier había confiscado y guardado allí salieron flotando, se rompieron en el aire, y la sal se esparció por toda la iglesia, como una nevada impura. «Bebe de mi poder», resonó la voz en su cabeza. «Reconóceme, y devolveré la paz a tu rebaño. Niégame, y esta tierra secará hasta tus huesos». El padre Javier se quedó paralizado, enfrentado a una elección imposible. Su fe contra la fe de la tierra, su Dios contra un Dios más antiguo. No recuerda qué hizo. Se desmayó. Cuando despertó, la tormenta había pasado y la iglesia estaba vacía, salvo por los ancianos que lo cuidaban. El suelo estaba cubierto de sal. La criatura se había ido. Javier nunca le contó a nadie lo que la entidad le dijo. Pero a la mañana siguiente, él mismo colocó un pequeño cuenco de barro con sal en la parte trasera de la iglesia. Y la paz regresó al pueblo. La lluvia volvió. Las cosechas crecieron. El ganado sanó. El padre Javier pasó 40 años en esa parroquia. Se convirtió en un hombre sabio que entendió que la fe no es una fortaleza de muros altos, sino un río que debe encontrar su cauce en la tierra que riega. Nunca abandonó a su Dios, pero aprendió a respetar a los otros poderes que habitan en la profunda y antigua tierra de México. La fe, como hemos visto, no siempre es un escudo. A veces es una luz que atrae a las polillas de la oscuridad. Las crónicas de esta noche nos han mostrado el lado más humano y vulnerable de aquellos que han jurado ser nuestros guías espirituales. Les agradezco su respetuoso silencio. Si la vida los ha hecho partícipes o testigos de una historia donde la fe fue puesta a prueba, donde la santidad y la oscuridad libraron una batalla, este es su confesionario. Compartan su testimonio en los comentarios y al correo bandejadehistorias@gmail.com. Recuerden que la oscuridad no siempre reside en las sombras, sino a veces en la ausencia de la luz. Soy el cronista de lo inexplicable. Que la paz los acompañe.